María Pérez Martínez, Alfonso Casero Escamilla. La memoria, claves, desarrollo y potenciación. La información en los registros sensoriales. Una cuestión importante que nos podemos plantear en relación tanto con el ICON como con el ECO es la relativa a qué tipo de información resulta ser. Desde que un conjunto de líneas sobre un fondo liso llega a convertirse en la palabra casa y a sugerirnos todo lo que esta palabra significa para cada uno de nosotros, la información sufre una sucesión de análisis o procesamientos que llega a convertirla en un contenido con significado para la persona. Pues bien, ¿qué tipo de análisis es el que se realiza sobre la información almacenada en los registros sensoriales y qué tipo de características tiene esta? La opinión general es que en este registro hay una forma de información sensorial sin analizar apenas y que es poco más que una simple copia de lo que sentimos a través de los receptores. Con todo, y a pesar de la brevedad del tiempo que la información permanece en estos almacenes, sí se realizan algunas operaciones sobre esta información. Se pueden extraer rasgos tales como rectas o curvas y agruparlos en patrones y características sensoriales como por ejemplo el color o atribuirle una localización y orientación. También se pueden comparar estos patrones y características con otros ya almacenados en la memoria. Gracias a este somero análisis, un ICON puede contener una imagen visual como L y reconocerla como igual a otra imagen L que conserva en su memoria. Sin embargo, en ningún momento el registro sensorial la reconoce como una letra. Es decir, la información no es analizada en base a sus posibles características simbólicas o semánticas. Por tanto, en el registro sensorial una L es simplemente dos rectas unidas por un ángulo recto con una determinada orientación, pero nunca una letra que junto a otras pueda formar la palabra libro o una señal que identifica a un conductor novato. La información, en suma, se analiza únicamente en base a unas características, a sus características físicas, no en cuanto a lo que pueda significar. Este tipo de análisis de los significados solo se realiza una vez la información ya ha pasado a los siguientes almacenes de la memoria. ¿Qué es la memoria a corto plazo? Cuando necesitamos utilizar la memoria en la vida cotidiana es necesario algo más de lo que nos pueden aportar los registros sensoriales. Lo que normalmente necesitamos recordar se refiere a un tiempo anterior a las fracciones de segundo que aproximadamente permanecen el ICON o el ECO en nuestra memoria. Recordar cosas como un número de teléfono, las caras de la gente o dónde hemos estacionado el coche son ejemplos de situaciones que implican un funcionamiento de la memoria muy por encima de lo que los registros sensoriales pueden aportar. Necesariamente hemos de asumir la existencia de otros procesos de memoria responsables de este recuerdo. Estos procesos son los que se engloban dentro de la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo. En más de una ocasión le habrán dado un número de teléfono que no ha podido anotar inmediatamente. De darse este caso, sin duda, habrá podido recordarlo durante algunos segundos, transcurridos los cuales lo habrá olvidado irreversiblemente. Lo que permite retener el número de teléfono durante este breve periodo de tiempo en el que se entiende es lo que se entiende por memoria a corto plazo. Como podemos ver, la memoria a corto plazo es un almacén en el que la información permanece durante un tiempo limitado, del orden de 15 a 30 segundos. Este almacén se caracteriza también por poseer una capacidad igualmente limitada. Volviendo al ejemplo anterior, si en lugar de un número de teléfono de 7 cifras se tratara de un número compuesto por una docena de dígitos, seguramente no seríamos capaces de repetirlo sin cometer equivocaciones, ni siquiera si lo intentamos inmediatamente. A través de diversas investigaciones se ha podido comprobar que la capacidad de la memoria a corto plazo es de aproximadamente unas 7 unidades de información, ya sean estas unidades letras, sonidos o, como en este caso, dígitos. Por otro lado, otra característica de la memoria a corto plazo es que la información que se encuentra en ella se halla en un estado activo, es decir, está siendo utilizado durante el tiempo en que está en este almacén. Por último, el hecho de que la información situada en un momento determinado en la memoria a corto plazo esté en un estado activo y, por tanto, sea la que está siendo procesada, utilizada en ese momento, supone que esta información, además de activa, se nos aparece como consciente, lo que ha llevado a muchos investigadores a plantear que la memoria a corto plazo es algo muy cercano a lo que entendemos normalmente por conciencia. Relación entre memoria a corto y largo plazo. Junto a la memoria a corto plazo existe otro mecanismo complementario, la memoria a largo plazo. Se trata de un almacén permanente donde la información se acumula sin ninguna restricción de tiempo. Tampoco parece existir límite en la cantidad de información que es capaz de admitir. Es en este almacén donde almacenamos todas las experiencias y recuerdos de nuestra vida pasada, así como los conocimientos que a lo largo de ella hayamos podido adquirir. Toda esta información se encuentra, sin embargo,
en un estado inactivo, es decir, no está siendo utilizada y en consecuencia no interviene en la forma en que analizamos la información o en las decisiones que tomamos, ni por supuesto aparece en nuestra conciencia. Incluso el simple hecho de recordar un dato requiere que éste sea activado, para lo que es necesario la intervención de la memoria a corto plazo. Por ejemplo, todos sabemos que el autor del Quijote fue Miguel de Cervantes. Sin embargo, no tenemos normalmente este dato en nuestra conciencia, sino que permanece en un estado inactivo en la memoria a largo plazo y tiene que ser activado por la memoria a corto plazo para que podamos tener conciencia de él. Así, cuando nos preguntan quién escribió el Quijote, la memoria a corto plazo recoge la pregunta y activa en la memoria a largo plazo la información de que disponemos sobre el autor de este libro. Allí esta información es activada pasando a la memoria a corto plazo y permitiéndonos disponer del dato que buscábamos, en este caso que el autor es Miguel de Cervantes. La memoria a largo plazo depende también de la memoria a corto plazo para la adquisición de nueva información. Toda la información que recogemos del ambiente a lo largo de nuestra vida llega en primer lugar a la memoria a corto plazo, desde donde puede ser transferida a la memoria a largo plazo, donde ya quedará almacenada de forma indefinida. Así, volviendo al ejemplo del número de teléfono, podemos repetirlo varias veces en nuestra memoria a corto plazo de forma que podemos transferirlo a la memoria a largo plazo, donde lo conservaremos. Las curvas de posición serial. Algunos investigadores han intentado conseguir una demostración experimental clara de la diferencia entre memoria a corto y a largo plazo y al mismo tiempo delimitar qué aspectos de la memoria podemos atribuir a una y a otra. De entre los diferentes fenómenos empíricos que se han observado y que permiten evidenciar esta distinción entre ambas memorias, uno de los que la muestra más claramente son las curvas de posición serial, que se obtienen presentando a los sujetos una lista de palabras y pidiéndoles inmediatamente después que informen de todas aquellas que recuerden. Al analizar las respuestas se ha podido comprobar que la probabilidad de que una palabra sea recordada es mayor si ha sido presentada en los primeros o últimos lugares de la lista, en lugar de en las posiciones intermedias. Al dibujar estos resultados en una gráfica, se obtiene una curva tal como la que aparece en la figura 4 y que se ha dado en llamar curva de posición serial. Como se puede observar en la figura, las primeras letras de la lista tienden a ser mejor recordadas, las intermedias peor y las últimas nuevamente mejor. Al fenómeno consistente en el mejor recuerdo de las primeras letras se denomina efecto de primacía, en tanto que al referido a que se recuerden mejor las últimas se denomina efecto de recencia. Primacía y recencia. Normalmente se considera que ambos efectos son el resultado de la intervención de dos mecanismos de memoria diferentes, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. A la primera se debería el recuerdo de las últimas palabras, efecto de recencia, y a la segunda el recuerdo de las primeras, efecto de primacía. Veamos en qué se fundamenta esta creencia. Existe una serie de variables como son la longitud de la lista, la velocidad con que son presentadas las palabras o el tiempo transcurrido desde que se presentan hasta que se pide al sujeto que las recuerde, que producen una mayor o menor facilidad para recordar las palabras de la lista. Pues bien, se ha podido comprobar al estudiar sistemáticamente el efecto de estas variables que influyen de manera diferente sobre el efecto de recencia y el de primacía, en tanto que unas perjudican el primero, otras variables lo hacen con el segundo.